el organismo tiene que mantener un equilibrio, ¿no? Entre lo que es el ingreso y las pérdidas diarias que tenemos, ¿no? Como ustedes pueden ver en la tabla, más o menos un aproximado de los ingresos que hacemos en el día, de un aproximado de 2 litros de líquidos que ingerimos, del metabolismo también, 200 cc, un aproximado de un ingreso de 2.300. Las pérdidas tienen que estar a igual a ello para mantener este equilibrio. Como ustedes pueden ver, las pérdidas insensibles que vienen a ser piel y pulmones, más o menos entre unos 600 a 700 mililitros, el sudor y las heces más o menos 100 de cada uno, y la orina entre, bueno, es variable, pero entre promedio pues 1,5 litros aproximadamente de diuresis, ¿no? Haciendo un total de 2 litros 300 para este ejemplo, por lo cual nosotros mantenemos, como les digo, el equilibrio constantemente. Y esto permite pues, se da gracias a las funciones renales, a la función renal, perdón, que es el más importante para poder mantener este equilibrio, ¿no? Como punto también para aclarar el tema del agua corporal total, nosotros tenemos que saber que una persona sana, podríamos decirle un adulto de 70 kilos aproximadamente, tiene un agua corporal total del 60%, que aproximadamente sería para el ejemplo de 42 litros, ¿no? Pero esto va a variar, ya sea del sexo, también de la edad del paciente. Tal es así que, por ejemplo, si ustedes ven una persona anciana, casi el 45% de su peso es el agua corporal total que disminuye con la edad. En un hombre joven, un 60%, una mujer joven, 50%, ¿no? Y esto se debe pues que también vamos perdiendo musculatura como nosotros vamos envejeciendo y también vamos llenándonos prácticamente tejido adiposo que tiene poca cantidad de agua. Y este agua corporal total se va a distribuir en dos compartimentos principalmente, que ustedes ya lo saben, el espacio intracelular y el espacio extracelular, ¿no? El espacio intracelular que viene a ser casi las 2/3 partes de esa agua corporal total y la tercera parte restante en el extracelular. Y como ustedes pueden ver, entre ambos compartimentos se mantiene un equilibrio de osmolaridad de casi 280 milismoles por kilo, ¿no? Que es lo que pueden ver en la tabla. Que se da gracias al movimiento pues, de solutos, inclusive del agua también que se mueve por gradientes osmóticos, ¿no? Y dentro del espacio extracelular tenemos dos compartimentos más, el espacio intersticial y el espacio intravascular, que viene a ser un aproximado también de las 3/4 partes del espacio extracelular, el espacio intersticial y el vascular, el cuarto restante, ¿no? Pero también se comenta que tenemos un compartimento más llamado que se denomina dentro de lo que es el transcelular, que viene a ser un compartimento pequeño, ¿no? Que más o menos alberga 1 o 2 litros del agua corporal, que viene a ser tardado por espacios pequeños como el espacio sinovial, el espacio peritoneal, pericárdico, intraocular y también el líquido cefalorraquídeo. Pero como es una cantidad pequeña, a veces no se toma mucho en cuenta y son los otros compartimentos los que llevan el mayor protagonismo para mantener el equilibrio, ¿no? En cuanto a los constituyentes de los líquidos extracelular e intracelular, ustedes pueden ver acá en la tabla que tenemos distribución de cationes y aniones, siendo el catión principal en el extracelular el catión sodio y el principal anión el cloro, seguido del bicarbonato. En el espacio intracelular, para mantener esta electroneutralidad, tenemos el potasio como principal catión intracelular y el principal, bueno, entre los principales aniones de carga negativa en el intracelular vienen a ser los fosfatos y otros aniones orgánicos seguidos de las proteínas. Así también otros elementos que podemos encontrar en el plasma, entre los más principales, vienen a ser pues, los fosfolípidos y el colesterol, ¿no? Es decir, acá los lípidos en general que tienen las siguientes, que tienen el mayor porcentaje dentro de los constituyentes del plasma, ¿no? En cuanto a la distribución de los electrolitos en estos compartimentos, acá nosotros podemos ver que la distribución del líquido extracelular, tanto en el espacio plasmático como en el espacio intersticial, van a estar dadas por fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de las membranas capilares. Y como ustedes ven en el gráfico, casi las concentraciones de los electrolitos se van a mantener. Pueden ver ustedes acá que el sodio plasmático 142 en el intersticial 139, muy parecido, igualmente el potasio, y asimismo también el tema del bicarbonato, el calcio, el magnesio y el cloro, ¿no?
Lo que sí lleva mayor cantidad, pues en el espacio plasmático, obviamente son las proteínas, ¿no? De 1,2 gramos aproximadamente. En cambio, la distribución de los líquidos entre el compartimento intracelular y el extracelular va a estar dado por efecto osmótico de los solutos, como por ejemplo sodio, cloro, otros electrolitos. Y acá nosotros podemos ver que sí vamos a encontrar diferencias, ¿no? Por ejemplo, que lo que mencionábamos que en el sodio era el principal cation extracelular, pues a nivel intracelular es mucho menor, una concentración de 14.000 equivalentes. A diferencia del potasio, porque está en una concentración muy parecida al del sodio, de 140, y las proteínas en el intracelular están mucho más incrementadas, como estábamos viendo en el gráfico anterior, ¿no? Junto con el tema de los fosfatos también, ¿no? Que no aparecen acá, pero también están aumentados. Bien. En cuanto al equilibrio osmótico que estábamos mencionando, que mantiene esta distribución de los líquidos tanto en el intra como en el extracelular, para recalcar que la osmolaridad extracelular va a estar dependiendo de lo que dijimos, el cation sodio, y la osmolaridad intracelular va a depender prácticamente del cation potasio, ¿no? Y el mantenimiento de este volumen plasmático va a estar relacionada con la regulación del sodio. De ahí que vamos a ver el siguiente tema ahorita, las disnatremias, que es lo que estos cambios del sodio van a reflejar más que todo cambios a nivel del agua, ¿no? Las fuerzas en sí osmóticas que permiten esta distribución del agua en el organismo se vamos a verlo nosotros, que se van a traducir a través de estas membranas celulares que también van a ser permeables completamente al agua, ¿no? Que son a través de los canales de acuaporinas. Y nosotros acá podemos ver, por ejemplo, esta célula, si nosotros la metemos en un medio hipotónico, quiere decir que hay poca concentración de solutos, pues van a comenzar a ingresar agua del extra al intracelular y por lo tanto la célula se va a edematizar, ¿no? Si nosotros, por el contrario, colocáramos esta célula en un medio hipertónico, va a comenzar más bien a salir agua del intracelular hacia el extra por gradiente osmótico y la célula más bien se va a encoger, se va a deshidratar. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros tenemos estos estados de hiponatremia o hipernatremia, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. La célula bien se dematiza o también se deshidrata. Eh, y recordemos cómo calculamos nosotros la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática hemos dicho que el principal cation celular viene a ser el sodio, por lo tanto va a depender mucho del sodio, pero también de otros solutos como la urea y la glucosa. Por eso que nosotros tenemos esta fórmula. La osmolaridad plasmática viene a ser a 2 veces el sodio, la glucosa entre 18 más la urea entre 5,6. Y ronda más o menos entre un intervalo de 280 a 295 milimol por kilo. En cambio, la tonicidad viene a ser una fracción de la osmolaridad, pero que va a estar producida solamente por los solutos osmóticamente efectivos. Esto quiere decir aquellos solutos que no van a atravesar la membrana plasmática de manera pasiva, es decir, aquellos que necesitan una gradiente, como el sodio, la glucosa, el mannitol. Y la fórmula prácticamente viene a ser lo mismo de la osmolaridad plasmática, pero no tenemos en cuenta la urea. ¿Por qué no se encuentra la urea? Porque la urea sí cruza rápidamente la membrana a nivel del intra y extracelular, por lo cual no va a inducir un movimiento de agua, ¿no? Prácticamente es un osmol inefectivo. ¿Y cuáles son los mecanismos que regulan el balance del agua? Como les digo, les he mencionado la osmolaridad plasmática para mantener en ese intervalo de 280 a 295 milimol por kilo, pues hay diferentes mecanismos que lo vemos acá. Uno son los sensores, los osmoreceptores, ¿no? Que van a detectar pequeñas variaciones de la osmolaridad plasmática, de 1 al 2%. Ya estos pequeños cambios ya van a desencadenar una serie de respuestas para equilibrar la osmolaridad. Igualmente, el otro mecanismo viene a ser la sed, ¿no? Nosotros al tener una hipertonicidad, vamos a estimular este mecanismo y por lo tanto, pues el paciente va a ingerir líquidos y esto se genera generalmente cuando hay un cambio del 2 al 3% de la unidad plasmática, ¿no? El otro mecanismo es la hormona antidiurética, que también se va a liberar por diferentes factores, y la excreción renal del agua también es otro mecanismo que nos permite concentrar la orina a nivel de los túbulos colectores, ¿no? De tal manera que una orina sea o bien
oligúrica o bien poliúrica, con un diferente tipo de concentraciones, ¿no? Tenemos acá la hormona antidiurética que les estaba mencionando. Esta hormona se va a secretar a nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo posterior. Y estos núcleos vienen a ser los osmoreceptores que les mencionaba, que van a detectar pequeños cambios de osmolaridad plasmática, ¿no? Como por ejemplo del 1 al 2% ya van a desencadenar, se va a liberar desde acá, de gráfico, ¿no? Están el núcleo supraóptico y el paraventricular, y de ahí llegan, pues, que se encuentran en el hipotálamo posterior, de aquí se va a segregar una proteína, una podemos decir, pre-ADH, por así decirlo, y después se va a convertir en la hormona antidiurética como tal, de 9 aminoácidos, de tal manera que esta hormona tiene una vida media corta, de 15 a 20 minutos, y va a ser metabolizado luego en el hígado y en el riñón, ¿no? Pero ¿cuál es su acción de la hormona antidiurética? Una vez que ya está secretada, activa, por así decirlo, va a actuar a nivel de la membrana vasolateral de las células principales del túbulo colector, y aquí va a generar una serie de reacciones, podríamos decir, inician una cascada, que van a llevar a la expresión de las acoporinas AQP2 que se van a expresar a nivel de la membrana apical de estas células y también de los canales de Uri. De tal manera que esto va a permitir que el agua comience a liberarse, ¿no? Cruzando de la membrana apical a la membrana vasolateral a nivel de la luz del túbulo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hacemos la excreción, pues, del agua, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos que les mencionaba reguladores de la hormona antidiurética? Tenemos dos, una regulación osmótica y una regulación no osmótica. La regulación osmótica es la más eficiente y esta es la que detecta los pequeños cambios de la osmolaridad plasmática. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no? La hormona antibiótica comienza a liberarse con osmolaridad de ya 280 milimoles por kilo y esta va en aumento conforme también va aumentando la osmolaridad sérica. Otros factores que también hacen o provocan la liberación de la hormona antidiurética vienen a ser, por ejemplo, cambios en el volumen sanguíneo, por ejemplo, la hipovolemia, ¿no? Un paciente que viene en deshidratación o con shock hipovolémico por hemorragias digestivas o pérdida de volemia, grandes quemados, etcétera. Entonces, o hipotenso, ¿no? Pacientes que vienen con hipotensiones. Entonces generan esta liberación de la hormona antidiurética en un afán de absorber, eliminar poca cantidad de agua por la orina. Igualmente otros factores vienen a ser las náuseas, bueno, el dolor, la ansiedad y ciertos fármacos que también permiten la liberación de esta hormona. Entonces, cuando nosotros tenemos una disminución del agua en general, ya sea por diarrea, deshidratación, los que les comentaba, vamos a tener una concentración, un aumento de la osmolaridad del espacio extracelular. Esto va a ser detectado por el hipotálamo y como mencionábamos, cuando tenemos una hipertonicidad o una hipermolaridad, se va a desencadenar también el mecanismo de la sed. El paciente va a estar ingiriendo más líquidos, pero también a nivel del hipotálamo se va a liberar la hormona antidiurética, que va a actuar a nivel de los túbulos colectores, como les mencionaba, a nivel de las células principales, y se va a comenzar a retener agua, ¿no? A diferencia, pues si tenemos grandes cantidades de agua, estamos en una ingesta, por ejemplo, una polidipsia, ¿no? Psicógena, por ejemplo, estamos tomando bastante líquido, entonces la osmolaridad va a comenzar a caer, de tal manera que se va a suprimir el efecto, la sensación de sed, y va a disminuir también la liberación de la hormona antidiurética, por lo tanto va a hacer lo contrario, no se va a excretar menos. Y la osmolaridad eh, puede variar. Gracias a esta hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria va a variar más o menos entre unos 50 a 1200 milimoles por litro. Bien, ahora entrando sí a lo que son disnatremias, las alteraciones del sodio. Nosotros tenemos que saber que tanto la hiponatremia como la hipernatremia vienen a ser reflejo de trastornos en la regulación del agua y no del sodio como per se, ¿no? Sino del agua en sí. Tenemos que recordar que la concentración del sodio viene a ser un reflejo de la osmolaridad del líquido extracelular y, como hemos mencionado, la osmolaridad va a indicar cambios en el agua corporal total, ¿no? Tanto de hipernatremia o de hiponatremia. Mientras que la cantidad total de sodio va a determinar el agua total del extracelular y esto va a producir cambios en el volumen, ya sea de deshidratación e hipervolemia. Entonces,
Tenemos que llevarnos el mensaje de que las disnatremias son trastornos del agua independiente de la cantidad total de sodio, ¿no? Y estos, la regulación de ambos son de manera independiente, ¿no? Uno pensaría que van juntos, pero no. El tema del sodio, ¿no? Se va a regular, ¿qué regula? ¿No? Va a regular el volumen extracelular. Y los sensores pues van a sensar el volumen extracelular, en este caso, y que van a detectar pues cambios en volumen extracelular. ¿Quiénes son estos sensores? El seno carotídeo, el seno atrial, la arteriola aferente, ¿no? Y dentro de los mecanismos efectores que van a modificar la excreción renal de sodio, vienen a ser tanto el sistema renina-angiotensina aldosterona, el mismo filtrado glomerular, el del sistema nervioso simpático, la prostaglandina, la misma hormona antidiurética o péptidos natriuréticos, entre otros, ¿no? En cambio, el agua, lo que se va a regular acá más que todo es la tonicidad del agua corporal total, se va a censar la osmolaridad plasmática. Y los sensores que van a detectar cambios en la osmolaridad como, perdón, ¿qué sensores van a detectar estos cambios en la osmolaridad? Los osmorreceptores hipotalámicos, los que mencionamos al inicio, ¿no? El núcleo supraóptico y paraventricular. Y estos mecanismos efectores tenemos, por ejemplo, la sed, ¿no? Que va a modificar la ingesta de agua, y la hormona antidiurética también va a modificar la excreción de agua. Y ya entrando dentro en sí de las alteraciones del sodio, nosotros tenemos dos grandes patologías, la hiponatremia y la hipernatremia. Tienen que saber que la hiponatremia es la alteración electrolítica más frecuente de todos los trastornos electrolíticos, esta es la más frecuente, y es un trastorno en sí que es multifactorial, es decir, tiene diferentes causas, que se va a caracterizar por una disminución en la concentración plasmática de sodio menos de 135 milimol por litro. Generalmente la hiponatremia es más frecuente en personas mayores y en los pacientes hospitalizados, ¿no? Del 15 al 30%, más o menos una incidencia. Y es un factor de mal pronóstico y de elevada mortalidad, ¿no? Los pacientes, si no son tratados a tiempo, pues llegan a fallecer. Y la hiponatremia en sí no es un diagnóstico, sino que es el resultado de que existe una mayor ganancia de agua libre, ya sea porque no se puede, hay dificultad para eliminarla o otra serie de patologías que la vamos a ver dentro del cuadro de las etiologías, ¿no? Acá tenemos un cuadro dentro de las causas de la hiponatremia. Podemos dividirlas así como hiponatremia con osmolaridad aumentada, hiponatremia con osmolaridad normal o pseudohiponatremia y la hiponatremia hiposmolar. La hiponatremia con osmolaridad aumentada puede ser debida con cuando se añade, ¿no? Se añade algún soluto, una sustancia en el espacio vascular que no entra en las células, por ejemplo, la glucosa o el mannitol. Por eso que ustedes pueden ver esto por ejemplo, en los pacientes que vienen con crisis hiperglicémicas, con cetosis diabética, pueden tener hiponatremia, pero no es una hiponatremia verdadera, por así decirlo, sino es porque hay mayor cantidad de glucosa a nivel del vascular. Y obviamente que esto hay que corregirlo, ¿no? Nosotros tenemos una fórmula que por cada 100 miligramos por decilitro por encima de la glucosa en basal, vamos a tener una disminución del sodio de 1,6 mil equivalentes por litro. Entonces, eso tienen que corregirlo cuando ustedes tengan estos casos en la emergencia, ¿no? O bien en pacientes hospitalizados. Igualmente, cuando tenemos la hiponatremia con osmolaridad normal o pseudohiponatremia, quiere decir que es una falsa hiponatremia. Esto generalmente se ve pues cuando tenemos cuadros de hiperlipidemia o hiperproteinemia severa. En estos casos, o que se administran inmunoglobulinas, ¿no? Que de alguna manera esto van a ocupar mayor espacio en el espacio celular, pero no quiere decir que tampoco el sodio esté disminuido, sino que también están en grandes cantidades. Por ejemplo, nosotros también tenemos que hacer las correcciones en estos casos si nosotros tenemos, por ejemplo, más de 500 miligramos por decir triglicéridos, también el sodio suele bajar 1.000 equivalente por litro, ¿no? Entonces, son consideraciones que tienen que tener en cuenta cuando afrontan un paciente con estas características. Igualmente, si hay una hiponatremia hiposmolar, que es lo que se conoce como una hiponatremia verdadera, por así decirlo, entonces aquí tenemos varios tipos, varias causas, ¿no? Una, por ejemplo, puede ser por exceso de aporte, ya sea la polílisis psicógena o por la administración de líquidos hipotónicos, porque no hay capacidad, está alterada la capacidad de ilusión renal por una falla renal, una insuficiencia renal,
también por la misma aumento de la hormona antidiurética, ya sea eh, porque se libera esta, ya sea por depresión de volumen, que mencionábamos, ¿no? Si hay pérdidas renales, extrarrenales o situaciones de, de sobrecarga hídrica como falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico o el mismo CIJAT, que también viene a ser una patología, bueno, un cuadro que también da hiponatremia hiposmolar, lo que es el déficit de glucocorticoides, insuficiencias suprarrenales o hipotiroidismo también. Esta es una forma de clasificarlo, ¿no? Más que todo. Y también acá también les muestro parte de lo anterior, de la hiponatremia, ya sea con osmolaridad elevada, osmolaridad normal, osmolaridad disminuida. Pero aquí hago la diferencia en la osmolaridad disminuida de las hiponatremias agudas y crónicas, ¿no? Es lo que también les va a servir a ustedes cuando tengan un paciente en la emergencia, ¿no? En las hiponatremias agudas, quiere decir que aquellas que se presentan con un cuadro menos de 48 horas, ¿qué es lo que va a predominar? Un aporte elevado de agua libre. Entonces, aquí generalmente los cuadros que se presentan puede ser un paciente que viene por cirugía, un post-RTU, o la polidipsia psicógena que les mencionaba, o que hay un paciente con extenuada ejercicio intenso o baja ingesta de solutos, ¿no? En cuanto a las hiponatremias crónicas, que viene a ser la mayoría, predomina, este de acá va a predominar en la excreción renal de agua aumentada y más bien va a haber, se va a presentar con cuadros de mayor de 48 horas de evolución. Y estas se pueden dividir, por ejemplo, tenemos acá hiponatremia hipovolémica, hiponatremia hipervolémica y la hiponatremia normovolémica, ¿no? La hiponatremia hipovolémica que sí que el volumen extracelular va a estar disminuido, por lo tanto puede ser por pérdidas renales o extrarrenales. Igualmente la hiponatremia hipervolémica, aquí más bien el volumen extracelular va a estar aumentado y podemos identificar la falla cardíaca, la cirrosis, la insuficiencia renal o el síndrome nefrótico. Y en las hiponatremias normovolémicas, que es aquellos con volumen extracelular normal, a la cabeza lo que es el CIJAT, ¿no? Que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Es otra forma que también les puede ayudar para hacer su clasificación de las hiponatremias en cuanto a agudas y crónicas. Y la clínica, ¿cómo es la clínica de una hiponatremia? En general, los cuadros de hiponatremia vienen a ser asintomáticos y la aparición ya de los síntomas va a depender de la velocidad en cómo se instaura el cuadro y también de la gravedad del mismo, ¿no? ¿Y cuál es la clínica predominante de la hiponatremia? Pues los síntomas neurológicos debido al edema cerebral que se va a presentar en los pacientes. Acá nosotros vemos, por ejemplo, en un cuadro en la mano izquierda, que acá hacen una distinción de los síntomas dependiendo de los niveles de sodio. Pero esto ya no es tan cierto, ¿no? Más que todo yo le he mostrado acá la tabla para que ustedes vean los síntomas leves, moderados y graves. No se guíen de los niveles plasmáticos de sodio, ya que no hay una correlación en sí del nivel de sodio con la parte clínica. Un paciente puede tener un sodio de 100, eh, 30 o 120, o 128 y hacer clínica severa de convulsiones, porque mucho va a también depender de la velocidad de instauración. Como también puede ser al revés, ¿no? Un paciente con 118 de sodio y no va a tener clínica de una hiponatremia severa. Entonces, puede estar solamente ligeramente somnoliento, pero no va a estar con convulsiones, ni tampoco con estupor, ¿no? O entrando a coma. Entonces, no se guíen de los niveles, por favor, de los niveles de sodio que aparecen en la tabla, más que todos, para que sepan qué síntomas hay de leves, moderados y graves, ¿no? Síntomas leves, por ejemplo, el paciente puede tener cefalea, déficit de atención, de repente irritabilidad, otras sobre la marcha. Síntomas moderados, ya el paciente comienza a tener ya confusión, desorientación, náuseas, vómitos, y los síntomas graves ya vienen a ser lo que es el estupor, convulsiones y coma, ¿no? Y lo que les mencionaba, los síntomas también dependiendo de la velocidad de instauración. Si es aguda, menos de 48 horas, y crónica, más de 48 horas. Si fuese aguda, pues los síntomas son mucho más abruptos, ¿no? El paciente comienza a tener náuseas, vómitos, convulsiones, cefalea, coma y puede llegar a la muerte rápidamente. Y en caso de la crónica es más larvada. Aquí comienza a tener fatiga, somnolencia, irritabilidad, déficit de la marcha, déficit de atención, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes puedan ver esta comparación de los síntomas. Y como mencionábamos acá, la velocidad de instalación va a condicionar más la sintomatología que el grado de descenso, ¿no? Más depende de la velocidad cómo se instaura el cuadro.
¿Y por qué da clínica neurológica? ¿Por qué ustedes creen que va a dar clínica neurológica en el paciente? ¿Algún voluntario? Sobre mi doctora. ¿Perdón? Uremia, ¿no? ¿Algún otro voluntario por ahí? Mm. ¿Ve mi pantalla o se ha salido? No, no, no. Sí lo ven. Allá. Bueno, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ay, no, un ratito. Ya, ya. ¿Por qué creen que va a haber clínica neurológica? Porque acá como ven en el gráfico, ¿no? Aquí tenemos el cerebro en la primera parte donde está la normonatremia, ¿no? Quiere decir que hay el equilibrio entre el sodio intracelular del cerebro, obviamente las células neuronales, y el extracelular. Cuando tenemos una hiponatremia aguda, quiere decir que el sodio a nivel del extracelular va a estar disminuido con un aumento de agua que hemos mencionado, porque hay una ganancia de agua, y esto va a generar una gradiente, pues, ¿no? Una diferencia de concentración entre ambos en el extra y en el intra, y por lo tanto va a empezar a entrar agua a nivel del intracelular, a nivel de las células neuronales. Por lo tanto, las células se van a comenzar a hinchar, se van a edematizar. Y esto, como esto es algo agudo, porque va a ocurrir en menos de 48 horas, no le va a dar la capacidad a las células neuronales a adaptarse a este cambio de osmolaridad. Por lo tanto, y como ustedes saben, pues la masa cerebral está dentro del cráneo, ¿no? Esto no es expandible. Entonces, esto va a generar pues, que comience a irritarse pues, las capas encefálicas, por lo tanto, pues va a haber irritación, una inflamación, y por lo tanto el paciente va a empezar a tener estos síntomas neurológicos. A diferencia de una hiponatremia crónica, que es lo que podemos ver abajo, donde, si bien es cierto, va a haber un aumento del agua del extracelular y una disminución del sodio, pero esta del agua va a ser paulatinamente, ¿no? Y las mismas células neuronales van a ir comenzando a eliminar el sodio del intracelular hacia afuera para tratar de equilibrar y le da más tiempo a la célula neural a adaptarse y no dar tanta sintomatología neurológica, ¿no? Entonces, más o menos es lo que yo quiero que entiendan cómo sí se da, por qué es que se presenta así, de esta forma. Y si nosotros hacemos una tomografía a un paciente con eh, esta hiponatremia aguda, sobre todo en estos cuadros severos, vamos a ver el edema cerebral, que va a ser más grave cuanto más rápido se instala la hiponatremia o mayor sea su intensidad, ¿no? Ya se van a borrar los surcos, se va a ver totalmente eh, amórfico, por así decirlo, el tejido cerebral, ¿no? ¿Y cómo hacemos el tema del diagnóstico? Bien, cuando nosotros tenemos una hiponatremia, que hemos dicho que es por una concentración de sodio menos 135 equivalentes por litro, primero tenemos que preguntarnos, ¿la hiponatremia es real o no es real? Y para eso, ¿qué medimos? La osmolaridad plasmática, ¿no? Por eso hemos presentado la tabla al inicio, que hemos dicho la hiponatremia, hiperomolar, hipososmolar, hiposmolar, ¿verdad? Entonces, si tenemos una osmolaridad plasmática normal o elevada, quiere decir que nos encontramos ya sea con las pseudohiponatremias o por las hiponatremias, ya sea por aumento de sodio, por aumento de glucosa, por aumento de mannitol, ¿no? O las pseudohiponatremias por aumento de lípidos o proteínas. Entonces, tenemos que descartar esta. Si ya la hemos descartado, no estamos ante ese cuadro, entonces decimos estamos ante una hiponatremia con estado hiperosmolar disminuido. Entonces, es una verdadera hiponatremia. Por lo tanto, ¿qué sigue acá? ¿Qué paso seguimos? Medimos la concentración urinaria. Tenemos que preguntarnos cómo está la orina, ¿está concentrada o está diluida? Y para eso sacamos una fórmula para medir la osmolaridad urinaria. No ha salido la fórmula, creo. ¿Ven la fórmula o no ha salido acá?
No, doctora, no sé. A ver, un ratito, un ratito. Qué raro, ¿no? Porque acá sí se nota. Sí lo notan aquí, ¿no? Sí, ahí sí, doctora. Sí, pues no sé por qué no sale en la proyección. Bueno, la osmolalidad urinaria viene a ser dos veces el sodio en la orina más potasio en orina, o sea, esa suma por dos más la urea en orina entre 5,8. Entonces, en base a esa fórmula, ustedes van a calcular la osmolalidad urinaria. Bueno, al proyectar se elimina la fórmula, pero bueno, ya les he dictado, ¿no? Igual sí creo que el PPT igual creo que queda en el video, así que no hay problema. Cuando nosotros tenemos una osmolalidad urinaria alta, más de 100 milimoles por kilo, entonces, perdón, sí, tenemos una osmolalidad urinaria alta, tenemos que pasar al siguiente paso, que cómo está el volumen celular. Pero si la osmolaridad urinaria está baja, está menos de 100 milimoles por kilo, entonces quiere decir que es una orina diluida. Por lo tanto, nos encontramos ante unos casos de, por ejemplo, polinización psicógena, ¿no? Que los pacientes toman como 10 litros de agua, ¿no? Entonces, y la orina, obviamente, va a empezar a orinar y va a salir una orina bastante diluida. O aquellos pacientes que le pues, pasan grandes cantidades de líquidos hipotónicos, endovenosos, los están hidratando en grandes cantidades, también van a tener una orina diluida. Entonces descartamos esa parte y nos vamos a la osmolaridad urinaria elevada. O bien también hacen el dosaje de los electrolitos en orina, ¿no? Si el sodio urinario más el potasio urinario es mayor que el sodio plasmático, también pueden estar dentro de lo que es orina concentrada, y por lo tanto el siguiente paso es preguntarse cómo está el volumen celular. Y ahí mencionábamos los tres tipos, ¿no? La hipervolémica, la normovolémica y la hipovolémica. La hipervolémica, si el volumen celular está elevado, y acá quienes tenemos, dijimos a la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, al síndrome nefrótico y a la insuficiencia renal. Si tenemos un volumen celular normal, o sea, normovolémica, a la cabeza el CIJAR, ¿no? Que tiene múltiples causas, también lo vamos a ver más adelante. Y seguido del hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, entre los más importantes. Pero si tenemos una hiponatremia hipovolémica, o sea, que tiene volumen celular disminuido, acá también tenemos que hacer dos diferencias. Es decir, este volumen celular disminuido está disminuido, ¿por qué? Porque está perdiendo a nivel renal o extrarrenal. Entonces, para eso hacen su dosaje también de electrolitos, bueno, lo que faltaba es sodio y cloro en orina. Si estos están bajos, quiere decir que no se está perdiendo estos electrolitos por la orina, se están perdiendo de manera extrarrenal, por las diarreas, vómitos a nivel cutáneo, grandes quemados, ¿no? Tercer espacio, etcétera. Pero si se está perdiendo mayor de 20 equivalentes por litro por la orina, quiere decir que se está perdiendo obviamente estos electrolitos por la orina. Entonces hay pérdidas renales. Y aquí pueden ser por los mismos diuréticos, por la nefropatía pierde sal o el síndrome cerebral pierde sal, que son ya cuadros más raros, ¿no? Entonces, es así como deben más o menos tener su algoritmo diagnóstico de cuando ustedes se afrontan un paciente con hiponatremia. Y el mensaje que yo quiero que lleven es que cuando ustedes tengan una hiponatremia, lo principal es identificar si esto es una hiponatremia grave que precisa un tratamiento rápido, ¿no? Porque esto va a definirnos en cuánto tiempo también tenemos que tratar la hiponatremia y a qué nivel tenemos que llevar al en cuánto tiempo tenemos que tratarlo. Entonces, cuando tenemos una hiponatremia sintomática grave, por así decirlo, nosotros, las guías en general, tanto las guías europeas como americanas, sí coinciden en que hay que utilizar la solución hipertónica. ¿Y a qué llamamos solución hipertónica? Aquella con una concentración del 3%. Esta concentración del 3%, ahorita también vamos a verlo cómo calculamos y cómo lo hacemos, cómo la preparamos. Eh, Hay guías que mencionan estas dos, ¿no? Que se pueden dar en bolos, ¿no? Podemos dar hasta tres bolos de 150, de 100 mililitros hasta 150 mililitros de esta solución hipertónica hasta tres veces y ver cómo va el estado neurológico del paciente. Porque conforme vaya pasando, se tiene que ir mejorando el paciente en su sintomatología. Y obviamente, pues, siempre modulando y midiendo los niveles de sodio cada 2, 4 horas, porque no podemos tampoco sobrepasar los 10 mil equivalentes al día, ¿no? De la corrección. Bien, y acá estaba, ay,
acá en cuanto al cómo es el tratamiento en sí de la hiponatremia, pues mencionamos, ¿no? Tenemos que preguntarnos estas cuestiones. La hiponatremia se acompaña de síntomas neurológicos, entonces si es así, es una emergencia médica y se tiene que tratar precozmente con el suero salino hipertónico. La hiponatremia es aguda o crónica, y eso también nos va a definir cómo vamos a hacer la velocidad de corrección. Ahora, si ustedes tienen un paciente que no saben si ha sido si es una hiponatremia aguda o crónica, aunque no tienen el tiempo, claro, asuman que es una hiponatremia crónica y la corrección se tiene que hacer lenta. Porque si en caso, pues, ustedes asumen que que es agudo, pues si hacen la corrección más rápida y si no lo fuera, vamos a tener más bien una repercusión importante a nivel neurológico irreversible, ¿no? Entonces, no tenemos que evitar hacer daño al paciente. Lo mejor es suponer que es crónico y se va a ir, obviamente, dando la corrección, pero más lentamente, pero se va a ir dando. Bien, y tenemos para esto dos fórmulas para calcular el déficit de sodio. Tenemos una fórmula tradicional y la fórmula de Drogain-Díaz, ¿no? La fórmula tradicional para calcular el déficit de sodio viene a ser el volumen de distribución, que viene a ser, ya sabemos, ¿no? Es 0,6 por el peso. Si es hombre y si es mujer, 0,5 por el peso corporal. Esto multiplicamos por el peso y esto lo multiplicamos por la diferencia entre el sodio deseado menos el sodio actual, ¿no? Esta es una forma de calcular. Y la otra fórmula es de Droguin-Díaz, que es la que actualmente creo que también esta es la que utiliza mucho en la práctica clínica. Esto de acá trata de, primero tienen que eh, calcular cuánto más o menos va a variar el sodio con 1 litro de la infusión que le van a dar. Por ejemplo, si ustedes vamos a calcular, les vamos a dar la solución hipertónica, ¿no? Que son, mm, ¿cuántos mil equivalentes tiene una solución hipertónica? A ver, ¿quién sabe? ¿Algún voluntario? A ver, la doctora Helen Torres. Sí, doctora. Em, mm, no, no sabría decirle, no, no me sale la respuesta, doctora. Ya, una solución hipertónica tiene 513 mil equivalentes. Entonces, cuando ustedes tengan una hiponatremia aguda, pueden hacerla preparan esta infusión, esta solución. Entonces, ustedes van a poner su sodio, ¿no? Que tiene la infusión, en este caso los 513, menos el sodio del paciente, que por ejemplo, si por ejemplo le viene la emergencia con 120, ¿no? Ahí les van a poner. Eso lo van a dividir entre el agua corporal total, que ya saben cómo calcular el agua corporal total, ya hemos visto, ¿no? 0,6 si es varón por el peso, 0,5 si es mujer por el peso, ya está, más 1. Y este resultado les va a dar cuánto va a variar el sodio en 1 litro, si ustedes le dan ese litro de infusión, ¿no? De la solución hipertónica. Y para ustedes calcular la velocidad de infusión, tienen que hacer, pues, la siguiente fórmula que continúa es el aumento del sodio que quieren llegar. Por ejemplo, hemos dicho que ustedes no pueden hacer más de 8 o 10 mil equivalentes al día, ¿no? Por ejemplo, 8 que le pongan. Ya, yo quiero subirle 8 mil equivalentes al paciente, ¿no? Por 1.000 entre el cambio que le salió en la fórmula anterior. Y eso les va a dar cuánto cc por hora le va a dar al paciente, ¿no? Entonces, más o menos ya en la práctica, igual practiquen con sus médicos, con los doctores que hacen las prácticas, los pacientitos, agarren un AGA y hagan ese cálculo y van a ver cómo van a ir practicando ello y van a poder calcular su velocidad de infusión de las soluciones hipertónicas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, siempre precaución de no provocar riesgo de edema cerebral, sobre todo en pacientes ancianos, en pacientes pediátricos, en niños, aquellos pacientes también con baja musculatura, ¿no? Bien, entonces acá les muestro yo la tabla de cuál es la composición de la solución hipertónica. Les estaba mencionando
que la solución hipertónica viene a ser el cloruro del 3%, y esto tiene una concentración de 513 miliequivalentes por litro de sodio. También para que sepan, pues que hay la solución isotónica, son 154, hipotónica es la mitad, 76,5. ¿Y cómo preparo una solución hipertónica? Una solución hipertónica lo pueden calcular en base al cloruro de sodio de 0,9, que tiene 154 mil equivalentes, y 5 ampollas y media aproximadamente de cloruro de sodio al 20%. ¿Cuántos mil equivalentes tiene una ampolla de cloruro al 20%? De 20 mililitros. A ver, la doctora Paola Guamán. ¿Está presente la doctora? ¿O el doctor Humberto Lagones? ¿Algún voluntario? Bueno, también tienen que leer, ¿no? Porque todo esto es, cuando ustedes vayan a la práctica, siempre todos los medicamentos o los fármacos que ustedes vayan a utilizar, yo sé que ahorita todavía están en medicina interna, pues van a tener creo que medicina interna 2 y todo ello, ¿no? Pero siempre es bueno que tengan esa curiosidad y pregunten, ¿no? Cuando estén viendo los pacientes, revisen la terapéutica de alguna manera, pregunten a sus médicos de docencia, porque ellos les van a explicar, ¿no? Les van a decir, y pueden hacer sus cálculos también. Bueno, una ampolla de cloruro de sodio tiene 68 mil equivalentes, ¿no? De 20 mililitros. Entonces, más o menos, aproximadamente, si ustedes hacen el cálculo, les va a salir un aproximado de 513 mil equivalentes. Así es como pueden llegar a su solución de infusión hipertónica. Bien. Entonces, como mencionábamos, tanto las guías europeas como americanas mencionaban que la solución hipertónica hay que utilizarla en aquellas hiponatremias sintomáticas severas, ¿no? En forma de bolos, que ya les mencioné, una fórmula es 3 bolos. Otros hacen la infusión, como ya les mencioné, de la fórmula de Adroguin-Díaz. Y el objetivo es llevar, pues, un aumento rápido de la natremia, ¿no? Generalmente se menciona de una velocidad de 1 equivalente litro hora, ¿no? Aproximadamente en unas, pues, 4 a 6 horas, por lo que se dice que tiene que aumentar en esas primeras horas de 4 a 6 mil equivalentes por litro, un aproximadamente de 5 mil equivalentes por litro. No pasar los 10 mil equivalentes al día, por el riesgo de que causemos, pues, mayor daño neurológico al paciente. Eh, ¿Y en qué casos ya detenemos? Pues cuando nosotros vemos que el paciente obviamente va mejorando y también vamos haciendo los controles cada 2, 4 horas del sodio y tenemos que ir viendo que no nos pasemos, pues obviamente de los rangos que queremos, entonces vamos ya cambiando a una solución isotónica, ¿no? Para evitar pues aumentar, causarle mayor incremento del sodio al paciente. Y en cuanto a la mielonisis pontina, esto es esta complicación, bueno, no es esta, perdón, la hiponatremia crónica, perdón, antes de hablar de mielonisis pontina, la hiponatremia crónica en sí no constituye en sí una urgencia terapéutica, ¿no? Porque nos da más tiempo para poder tratarla y hay que siempre tratar de buscar la etiología de por qué el paciente está haciendo este tipo de hiponatremia. En la mayoría de los casos tienen una elevada mortalidad dependiendo de la enfermedad, la causa que los esté provocando, y la corrección debe ser muy lenta, como mencionamos, para evitar la mielonisis pontina. No debe pasar los 4 mil equivalentes por litro día. Y la mielonisis pontina viene a ser este cuadro que aparece más o menos de 2 a 6 días luego de una corrección inapropiada de la hiponatremia. O sea, esto prácticamente viene a ser como si fuese una iatrogenia, podemos decirlo. Y la clínica del paciente, pues, va, como todo cuadro de los disturbios del sodio, va a ser neurológico, ¿no? A veces disartria, disfagia, pero esto va a progresar a niveles de paraparesia, inclusive cuadriparesia, paciente con convulsiones, y también fallece, ¿no? Puede fallecer el paciente. Si ustedes le hacen una tomografía o una resonancia
in situ a las 24 horas o 48 horas, probablemente no vean nada porque va a ser normal. Esto suele después a formarse a la semana o los 10 días ya recién dar imágenes a nivel de hiperdensidades, como ustedes ven a nivel del- de la protuberancia y esas zonas pontinas del cerebro que recién se van a evidenciar después de pasar muchos días, ¿no? Y muchas veces estos cuadros son pues irreversibles y el paciente tiene alta mortalidad. Entonces, para evitar eso, por eso siempre, 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 dos mensajes que tienen que saber es, si ustedes no saben si es una hiponatremia aguda o crónica, asuman que es crónica y denle su tratamiento lento. Y el otro mensaje que también tienen que hacer es que tienen que ir monitorizando su sodio cada mínimo, por lo menos, ya si no quieren 2 horas, bueno, cada 4 horas, ¿no? Para ir viendo cómo va el sodio, porque es un electrolito eh, muy leve, como ustedes han visto, rápidamente da síntomas neurológicos y el paciente puede fallecer si es que lo tratan mal. Bien, dentro, este es el algoritmo, bueno, diagnóstico. Lo que yo quiero que lleven a casa es que tanto en la hiponatremia aguda y en la sintomática como en la hiponatremia crónica, también sintomática, hoy estamos hablando de los síntomas, sintomáticas si son graves, obviamente, como síntomas neurológicos, entonces hay que tratarlo con una solución hipertónica, ¿no? El 3% y ir monitorizando horariamente el sodio y evitando pues mínimo unos 5 mil equivalentes, como les digo, eh, al día, pero máximo de 10. Bien, además existen tratamientos específicos también dependiendo de la hiponatremia. Nosotros mencionábamos que habían estos tres tipos de hiponatremia hipervolémica, normovolémica e hipovolémica. Si es la hiponatremia hipervolémica que mencionábamos, que aquellos que decíamos que tienen mayor volumen celular como falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico y todo ello, quiere decir que hay una ganancia más de agua que de sodio. Lo fundamental es eliminar el agua libre. A eso tenemos que llegar y para eso hay que restringir líquidos en el paciente y también nos podemos ayudar con diuréticos, ya sea diuréticos de asa o diuréticos tiacídicos, ¿no? Bien. Si tenemos una hiponatremia normovolémica, que a la cabeza dijimos está el CIHAT, acá hay una ganancia más de agua, el sodio en general se mantiene normal, por así decirlo, pero va a haber una hiponatremia normovolémica. ¿Qué es lo que tenemos que también acá? El otro fin es eliminar el agua libre, por lo cual también restringimos líquidos acá. El paciente también hay que restringir el volumen líquidos y hay que aumentar un poco el aporte de solutos de sodio o más o menos entre 3 a 4 gramos al día, ¿no? Y los baptanes en casos resistentes del CIHAT, ¿no? Y si tenemos una hiponatremia hipovolémica, hemos mencionado aquellos que hay por pérdida o disminución del extracelular, hay más pérdida de agua que de sodio, entonces acá sí tenemos que reponer, ¿no? Tenemos que dar un suero salino isotónico, obviamente no vamos a dar diuréticos porque el paciente está en el volumen celular disminuido, eso agravaríamos más su cuadro, y pues reponemos, como les digo, con solución isotónica, el 0,9%. ¿No? Esto también es otra ayuda que también les va a poder orientar en el manejo de qué tipo de hiponatremia nos encontramos y cómo ustedes harían el tratamiento en estos pacientes. Bien, en cuanto al CIHAT, que es la patología que les mencionaba que se presenta en la hiponatremia normovolémica, es aquel cuadro caracterizado por un aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Y esto se va a dar o va a presentar que el paciente tenga pues una incapacidad para excretar la orina diluida. Es decir, va a haber una retención de agua libre, por lo tanto va a haber un estado hiposmolar, la orina va a salir extremadamente concentrada, por lo tanto va a haber una eliminación de sodio aumentado en la orina, y lo que mencionábamos, pues no va a haber una hiponatremia dilucional o normovolémica. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, se va a dar este aumento de la hormona antidiurética por diferentes factores que ahorita vamos a ver, ¿no? Esto va a generar pues que haya mayor retención de agua, obviamente se va a expandir el extracelular y el intracelular. A nivel corazón también esto va a ser sensado por ciertos sensores que dijimos pues que hay también a nivel carotidio, a nivel atrial, y estos van a liberar factores natriuréticos que también van a hacer que se excrete el sodio de alguna manera como para tratar de eliminar esa agua que se está reteniendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber natriuresis también. Entonces, todo eso hace pues que la orina salga, como les digo, concentrada, con mayor cantidad de sodio,
y que haya un estado hiposmolar, ¿no? Debido a la retención de agua. Dentro de las causas de la CIJAC, ustedes pueden ver que son varias causas, varias enfermedades que pueden presentarse. Por eso es que el CIJAT no es un diagnóstico en sí, sino es un síndrome, ¿no? Que tiene varios tipos de patologías, como etiología. Dentro de las principales, los tumores a la cabeza, los tumores de pulmón, las células pequeñas pulmonares, por ejemplo, y también los fármacos, ¿no? Que son los otros causantes o los otros factores del CIJAT. También tenemos alteraciones del sistema nervioso central, aquellos pacientes que tienen tumores cerebrales, abscesos cerebrales, la meningitis, la encefalitis, también aquellos pacientes con enfermedades degenerativas, desmielinizantes como el Guillain-Barré. Otras causas también menos frecuentes ya vienen a ser infecciones pulmonares como neumonía, o aquellos pacientes que se encuentran en ventilador mecánico también se asocian con CIJAT, entre las principales, ¿no? Y los criterios diagnósticos del CIJAT, tenemos criterios esenciales y suplementarios, ¿no? Más que todo yo quiero que se lleven a casa los esenciales, que son los más importantes, que es una hiponatremia hiposmolar, aquella que tiene un sodio plasmático, como dicho, menos 135 miliequivalentes por litro y una osmolaridad plasmática menos de 280 milismoles por kilo. Eso es una hiponatremia hiposmolar. Norma volémica, ya lo hemos explicado por qué, y la osmolaridad urinaria va a estar inapropiadamente elevada, más de 100 milismoles por kilo, ¿no? Y ya saben cómo calcular la osmolaridad urinaria también, con función renal normal. Como les mencioné, este diagnóstico es de exclusión, por lo tanto hay que excluir que el paciente no tenga una falla renal, una insuficiencia renal, que no tenga hipotiroidismo, que no tenga un déficit de glucocorticoides, ¿no? Entonces ustedes les hacen esos dosajes al paciente y tiene que estar en rangos normales. También van a hacer su cálculo de la concentración de sodio urinario, que también va a estar elevado, más de 40 miliequivalentes por litro. Y como les mencioné, no tiene que tampoco el paciente estar tomando o haber recibido tratamiento reciente con diuréticos, ¿no? Porque eso también puede falsear. A veces recordemos que los diuréticos también son natriuréticos y producen también eliminación de sodio y esto puede falsear, ¿no? El sodio urinario. Entonces, eh, estos son los principales criterios que ustedes tienen que tener en cuenta para el diagnóstico de CIJAT. El diagnóstico, como les digo, es de exclusión. Y el tratamiento del CIJAT, como les vimos en el algoritmo anterior, prácticamente la cabeza es la restricción hídrica, ¿no? O sea, se baja el volumen de ingesta, 500, algunos hasta 1 litro mencionan al día. Se comienza a dar aumento de ingesta de sal o de osmoles como la urea. Y en caso resistente ya se utilizan los baptanes que vienen a ser antagonistas de los receptores 2 de la andrógena antidiurética, ¿no? Esos receptores B2 que vimos que se expresaban en las células del túbulo colector, ¿no? Entonces, ahí actúan estos baptanes. Y la clínica de la hiponatremia, perdón, del CIJAT, obviamente se parece mucho, es parte de la hiponatremia, síntomas neurológicos, que con síntomas de cefalea, irritabilidad, náuseas, confusión, desorientación, vómitos, que inclusive también puede llegar al coma. Y el tratamiento que ya hemos mencionado en líneas generales, ¿no? No es la intención tampoco ustedes que se memoricen en sí las dosis o algo de los medicamentos ahorita, solamente que sí sepan cómo hay que identificarlo y qué hay que hacerlo en estos casos. Inclusive también se estima de que se puede más o menos orientar en cuánto sería la ingesta, de acuerdo también al cálculo de los iones en sangre y en orina, ¿no? Para eso se miden también el sodio urinario, el potasio urinario y el sodio plasmático, se hace una relación. Si esto es menor de 1, hay que hacer una restricción hídrica menos de 1 litro. Si fuese aproximadamente 1, más o menos de 500 cc al día. Si fuese más de 1, pues generalmente acá la restricción va a ser muy baja, pero no va a ser muy útil y ahí hay que dar baptanes, ¿no? Que se inician con dosis bajas y se va progresando conforme la respuesta también y hasta llegar a dosis máximas, ¿no? Entonces, más o menos ese es el manejo a grandes rasgos del CIJAT. Pasamos al otro cuadro de la hipernatremia. ¿Acá alguna pregunta? ¿Todo claro? Oh, claro, doctora. Perfecto. Entonces vamos a la hipernatremia. Este trastorno también es otro trastorno multifactorial debido a varias causas que están definidos por el aumento de la concentración de sodio plasmático, ¿no? Un sodio plasmático más de 145 milimol por litro.
Y como habíamos mencionado, todas las disnatremias vienen a ser reflejo de la alteración del agua. Entonces, un descenso del agua intracelular. Es decir, acá, a diferencia de hiponatremia, que hay un edema celular, acá va a haber una deshidratación celular. Y las posibles causas vienen a ser dadas de pérdida de agua libre, que es lo más frecuente, ¿no? O también ganancia neta de sodio, que es lo más infrecuente. Ya. Dentro de las causas de la hipernatremia, dijimos, lo más frecuente es la pérdida de agua, ¿no? La pérdida de agua puede ser a nivel de pérdidas renales o también extrarrenales. Las pérdidas renales, acá tenemos la diabetes insípida, pero también tenemos las diuresis osmóticas, ya sea también por glucosuria, por urea, manitol. Pérdidas extrarrenales, pues cutáneas, respiratorias, gastrointestinales, ¿no? Y también acá tenemos las diarreas, la sudoración, bueno, la fiebre, ejercicio extenuante, etcétera. Y la otra causa, bueno, ya menos frecuente, viene a ser la disminución de la ingesta de agua. El paciente que no tenga acceso al agua, falta de agua, incapacidad para tomar eh, o tener acceso, ya sea pacientes que se encuentran pues, en ventilador mecánico, ¿no? O pacientes con deterioro del sensorio, están en estado de coma, también pues ellos hay que estarles poniendo solución endovenosa. Defectos en la sed, alteración del estado de conciencia, como le mencioné, o problemas psiquiátricos también, ¿no? Hay pacientes psiquiátricos que también dejan de tomar agua, entre los más frecuentes, ¿no? Y la sobrecarga de sodio, que dijimos que esto es lo más raro, pues generalmente pues acá que a algún paciente se le administre grandes cantidades de, pues, de solución hipertónicas, ¿no? Grandes concentraciones de sodio a nivel endovenoso, o soluciones, como les digo ahí, cloruro hipertónico, o ingesta de agua de mar, también. O también los pacientes que están en diálisis, aquellos pacientes que están dializando con altas concentraciones de sodio también en la solución de diálisis, también pueden hacer hipernatremia. Pero como les repito, esto es la causa menos frecuente. Bien, en cuanto a la clínica de la hipernatremia, generalmente aparece a partir de sodio más de 160 miliequivalentes por litro. Las hipernatremias crónicas suelen ser asintomáticas y los síntomas, como todas las dinatremias, suelen ser neurológicas, ¿no? Y se relacionan, como les digo, con la deshidratación celular. Generalmente suele aparecer primero letargia, debilidad, irritabilidad, que luego puede progresar a convulsión, coma y muerte también, ¿no? Inclusive puede aparecer también fiebre, náuseas, vómitos, sed intensa en algunos casos, ¿no? Y también hay una clasificación de acuerdo también al nivel del sodio, severa, mayor o igual a 160 miliquilogramos por litro, moderada de 151 a 159 y leve de 146 a 150. Y obviamente la clasificación que más nos importa es la del tiempo, ¿no? Si es aguda, menos de 48 horas y crónica, más de 48 horas. Igualmente, igual que la hipernatremia, la gravedad se relaciona con la velocidad de instauración. ¿Y en quiénes más se presentan las hipernatremias? En pacientes que no tengan acceso al agua, como los lactantes, los ancianos, aquellos que están en metilación mecánica. Aquellos que están con soluciones hipertónicas, con nutrición enteral, parenteral, o que reciben la solución de hipertónica de cloruro de sodio, o los pacientes psiquiátricos, ¿no? Generalmente en estos pacientes son los que solemos ver cuadros de hipernatremia. El algoritmo diagnóstico es muy parecido a la de hiponatremia. Acá si nosotros tenemos un paciente con hipernatremia, tenemos que ver primero, ¿no? Es un paciente que ha ingerido sal o se ha administrado soluciones hipertónicas o algo que haya sido aporte. Si no es nada de aporte, que es lo más raro, como les menciono, entonces vamos a ver cómo está el extracelular, ¿no? ¿Cómo está el volumen extracelular? Si es una hipernatremia por ganancia de sodio, perdón, si una hipernatremia por pérdida de agua, que es lo que nos interesa, entonces decimos, es una verdadera hipernatremia, y por lo tanto tenemos que ver ya cuánto orina, si hay poliuria o hay oliguria, ¿no? Y esto nos va a orientar a ver si la pérdida es renal o extrarrenal, ¿no? Obviamente, si hay oliguria, quiere decir que está perdiendo por otro lado, que hay pérdida renal por otro, ya sea por vía digestiva, por vía cutánea. Pero si en caso, más bien el volumen urinario está conservado o está en poliuria, entonces sacamos lo que es la concentración de orina y ya sabemos calcular la osmolaridad urinaria, ¿no? Si esta está baja, la osmolaridad urinaria está baja, entonces ya podemos nosotros, y tenemos el sodio plasmático elevado, podemos ya sospechar en una diabetes insípida, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a abocarnos
para hacer la diferenciación, ¿no? En cambio, si es una osmolaridad urinaria alta, entonces acá probablemente tengamos un paciente que ha recibido osmoles recientes, como hiperglicemias, o manitol o urea, ¿no? Que también podrían dar este tipo de cuadro. Y el tratamiento, en estos casos de la hipernatremia, se basa pues en hallar la causa de qué está haciendo que el paciente presente hipernatremia y en segundo lugar, pues una reposición muy cuidadosa del agua. Acá hay que reponer agua libre, ¿no? Si en la hiponatremia en la hiponatremia aguda sobre todo, que dijimos es la solución hipertónica, acá en la hipernatremia es reponer con agua libre. Entonces, en función de los síntomas. Entonces tenemos una hiponatremia crónica, que es la mayoría de los casos, son hipernatremias crónicas. Entonces, también igual no hay que disminuir más de 8 miliequivalentes por litro día, con una velocidad no más de 0,5 miliequivalentes por litro hora. Y generalmente, cuando ustedes hacen el cálculo del déficit del agua, generalmente hay que dar la mitad en las primeras 24 horas y el resto en las siguientes 24 o 48 horas después, ¿no? Siempre monitorizando el sodio. Si hay hipovolemia, ustedes de frente no van a dar una solución hipotónica, sino que primero tienen que dar con una solución isotónica, porque el paciente está con hipovolemia. Hay que restituir el extracelular. Si el paciente está con una poliuria, aquí podemos reponer con agua libre, endovenoso o ya sea por vía oral. Y si el paciente pues no tiene poliuria, entonces aquí podemos reponer con suero hipotónico o isotónico, ¿no? Cualquiera de los dos. Y monitorizamos igual los electrolitos cada 2-4 horas. ¿Y cómo hacemos el cálculo del déficit del agua? Con la fórmula también que ustedes ven acá. Agua corporal total, que ya saben calcularlo, ¿no? 0,6 por el peso en hombres, 0,5 por el peso en mujeres. Y una división por el sodio medido menos el sodio deseado entre el sodio deseado. La mitad, hemos dicho, lo reponen en las primeras 24 horas y la segunda después, la otra mitad hasta las 48 horas, ¿no? Y las soluciones que utilizamos en la hipernatremia, a diferencia de la hiponatremia, más bien son soluciones que dijimos. A ver quién estaba atento. La otra Keren Yemina. ¿Se encuentra la otra Keren? El doctor Sebastián Martín. ¿Están ahí o han dejado la cámara nada más? O han iniciado sesión y se han ido. Madeline Oré. Sí, doctora. Ah, ya. ¿Qué mencionamos? ¿Qué tipo de solución utilizamos en primero en en la hiponatremia aguda? Hipertónica. Y en la hipernatremia, La hipersolución salina. primero dijimos el agua libre, ¿no? Ahora Ah, lo que mencionamos era, ¿dónde está? Agua libre, ¿no? Siempre en general es agua libre. Y el agua libre, bueno, si lo pueden hacer, como les dije, a nivel de sean con soluciones glucosadas al 5%, o también soluciones hipotónicas o isotónicas, pero las isotónicas generalmente cuando tienen hipovolemia, ¿no? Si no, si les dan solamente agua libre o con soluciones hipotónicas, perdón. ¿Ya? Bien, entonces, dentro del tratamiento de la hipernatremia, entonces acá esto es para que se lleven otro mensaje a casa. Entonces dijimos, ¿no? Tenemos hipernatremia hipovolémica, volémica, hipervolémica. Ya. Si es hipovolémica, dijimos soluciones isotónicas, ¿no? Porque hay que reponer el celular, corregir el déficit de volumen, ya hacen la formulita que ya saben y reponen con soluciones isotónicas hasta mejorar la hipovolemia. Y obviamente van viendo la causa de por qué el paciente tiene hipernatremia. Bien. Y luego que han corregido el volumen, comienzan ya a corregir el déficit de agua, ¿no? Con las soluciones que les digo, hipotónico, glucosado o agua oral, agua libre. Bien, si es hipervolémica, si es una hipernatremia hipervolémica, entonces acá la idea es eliminar el sodio. ¿Cómo lo eliminan?
pues quitando el aporte. Si el paciente está recibiendo infusiones, grandes cantidades de hipertónico, qué sé yo, lo suspenden. Si está recibiendo diuréticos, también lo suspenden. Si está, por ejemplo, está con, ya, y perdón, si tiene, si está con hipernatremia refractaria al tratamiento, una indicación es eso, hacer diálisis también, ¿ya? Hemodiálisis. Esa es como última opción, por si acaso, última opción. Y si tenemos hipernatremia euvolémica, acá tenemos, dijimos, ¿quién está, qué enfermedad es la que encabezaba? ¿Algún El voluntario? CIJAT, doctora. No, el CIJAD es para la hiponatremia euvolémica. Es que estamos hablando de la hipernatremia. Acá es la diabetes insípida, ¿no? Dijimos la diabetes insípida que está en general acá. Entonces, acá tenemos que corregir también el déficit de agua, hacemos el cálculo y suministramos isotónico, glucosado o agua oral, ¿no? Se sabe. Y en el caso de diabetes insípida, pues damos lo que es la desmopresina y la hormona tiroica también intranasal, ¿no? Pero eso ya lo vamos, eso es un manejo un poco más exhausto, ¿no? Algunas palabras de diabetes insípida. Este es un síndrome clínico raro. A diferencia del CIJAT, que es una liberación exagerada del ADH, más bien acá es una por falta de acción del ADH o bien porque no se da, ¿no? O porque no se libera. Entonces, acá como va a haber un defecto en la acción del ADH, más bien la diuresis va a salir pues en mayor cantidad. Va a haber poliuria, obviamente que su concentración también va a estar disminuida, disminución de su osmolaridad. El paciente, como va a haber grandes cantidades de poliuria, va a tener sed y va a haber una hipernatremia, ¿no? Por pérdida del agua. Entonces, la clasificación de la diabetes insípida puede ser central o nefrogénica, ¿no? Central significa que la causa está a nivel de la acción del ADH, ¿no? Entonces, hay una ausencia parcial o total de la secreción del ADH a nivel central de hipotálamo, ¿no? Dijimos ahí. Entonces, o bien no se va a secretar, o bien se va a secretar, pero en poca cantidad. Y la diabetes insípida nefrogénica viene a ser que hay ADH, se secreta normal a nivel del hipotálamo posterior, pero cuando quiere actuar a nivel de los receptores B2 de los túbulos colectores, no va a haber esa acción, debido a que hay una mutación en los canales o hay resistencia de los receptores. Por eso se llama que el problema está a nivel renal, ¿no? Entonces, diabetes insípida nefrogénica. Bien, entonces las causas de la diabetes insípida hemos mencionado central o nefrogénica, ¿no? Central, también tenemos una serie de patologías, pues de eh, tumores como craneofaringioma, bueno, metástasis, traumatismos cerebrales, encefalopatías, meningitis, tuberculosis, bueno, etcétera, ¿no? Y la diabetes insípida nefrogénica, generalmente son ya malformaciones de mutación de gen de los receptores, o también puede haber también ciertos fármacos que alteren esta acción del receptor. Fármacos como el litio, por ejemplo, el cisplatino, los diuréticos de asa, que también alteran ese tipo de acción del ADH, ¿no? Pero son causas un poco más raras, ¿no? En sí, esta patología ya es rara y la diabetes nefrogénica inclusive es más rara. Bien. ¿Y cómo es el diagnóstico de la diabetes insípida? Para eso nosotros hacemos un test de privación hídrica, ¿no? Es decir, que al paciente no le damos de tomar líquidos, por así decirlo, y va a haber una restricción de agua. Y con eso se va a ir midiendo los niveles de osmolaridad urinaria, de la osmolaridad plasmática y el sodio plasmático, ¿no? Se supone que nosotros al hacer esta prueba vamos a ir constatando los niveles, cómo va variando, y obviamente también al paciente se le va a dar desmopresina, o sea, se le va a dar vasopresina, la hormona que falta, y debería normalizar con eso, porque justo lo que le falta al paciente es la acción de la ADH, ¿no? Entonces, ahí se va a ir viendo qué tipo de diabetes insípida es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que ustedes me entiendan, si, por ejemplo, a ver, la osmolaridad acá dice con deprivación. En una persona normal, bueno, una osmolaridad se sitúa casi más de 800 milimoles por kilo, pero en la diabetes insípida la osmolaridad cae más bajo, ¿no? Porque obviamente le estás privando al paciente. En la diabetes insípida completa, o sea, la central es mucho más bajo que en la diabetes insípida nefrogénica.
Y si ustedes le hacen le dan la hormona antidiurética después de la deprivación, entonces debería normalizar, como les dije, ¿no? Si es normal, bueno, aumenta, pero si es la diabetes insípida completa, no se va a detectar porque obviamente no tiene la hormona antidiurética. Si ustedes gozan en la diabetes insípida nefrótica, sí va a haber, porque sí hay hormona antidiurética, solamente que no actúa a nivel renal. Y también después le pueden hacer también el cálculo de la osmolaridad después de haber dado la hormona antidiurética. Si ustedes son un paciente con función normal, por así decirlo, ¿no? Le hacen el cálculo de osmolaridad plasmática después de dar la hormona antidiurética exógena, no va a haber cambio, muy poco, porque el paciente nunca ha tenido déficit de ADH, pero si ustedes le dan a un paciente con diabetes insípida completa, le hacen el cálculo de osmolaridad luego del ADH, obviamente que va a haber un incremento notable porque al paciente le faltaba la hormona antidiurética. Y a nivel pues, renal, nefrogénico, no va a haber tampoco mucho cambio. ¿Por qué? Porque por más que tú le des ADH, el paciente no va a responder porque el problema no está a nivel central, sino a nivel nefrogénico, ¿no? Más o menos es como para que entiendan, ¿no? Y igualito la tabla de abajo también es un resumen de lo que les comento. El tratamiento en sí de la diabetes insípida va a depender si es nefrogénico o central. Si es central, el tratamiento más adecuado es el aporte de la hormona antidiurética exógena como la desmopresina, que es una sustancia sintética análoga a la DH que va a actuar en los receptores B2. Y si es una diabetes insípida nefrogénica, bueno, la principal forma de tratamiento es el uso de tiazidas, ¿no? Con una dieta pobre de sodio y proteínas. Y en caso de intoxicación o toxicidad por litio, bueno, en ese caso se usa amiloride. Y hay diferentes tipos de desmopresina, la edad que puede ser oral, intranasal, intravenosa. Pero tampoco es mi idea que se memoricen esto, solamente a grandes rasgos, que sepan diferenciarla de cómo más, en qué consiste este tipo, este síndrome también, cómo ustedes hacen el diagnóstico y más o menos qué es lo que debe recibir el paciente, ¿no? Por último, para terminar, esta tabla nos diferencia la diabetes insípida del CIJAT, ¿no? Que son los dos síndromes clínicos más importantes, tanto de la hiponatremia como de la hipernatremia. En el CIJAT, la diuresis va a estar disminuida, en la diabetes insípida más bien va a haber poliuria, eh, por lo tanto también esto se va a correlacionar mucho con la densidad urinaria, ¿no? Si hay poliuria, la densidad urinaria va a estar baja y si hay más bien diuresis disminuida, va a haber una densidad alta urinaria, ¿no? La anatremia, obviamente la diabetes insípida, va a haber hipernatremia y en la CIJAT la hiponatremia. Y si ustedes calculan también los moleros urinarios entre la plasmática, quiere decir que si en el CIJAD está aumentada, porque la osmolalidad urinaria es más alta, decimos que hay mayor concentración de sodio en la orina, y la diabetes insípida, más bien la osmolalidad urinaria va a estar más baja, no es una orina diluida. Entonces, esto es para que se lleven mensaje a casa y espero de que, bueno, hayan podido entender la presentación de hoy día. Sé que es un tema un poquito largo, pero espero que hayan se llevado lo más importante, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, o todo claro. ¿Todo claro? Sí, Bien, doctora. bueno. Una consulta. ¿Cuántos alumnos son de